Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a una nueva entrega. Vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente y es en la unificación de las dos doctrinas de Leibniz y de Spinoza. Es decir, si pudiésemos fundirlas y se corrigiesen mutuamente, quedaría en ellas el resultado verdadero del espíritu de la filosofía esotérica. La esencia divina, absoluta, impersonal, sin atributos, que ya no es ser, sino la raíz de todo ser. Tracemos en nuestro pensamiento una divisoria profunda entre la siempre incognoscible esencia y la presencia invisible, aunque comprensible, mula prakriti. Es decir, desde más allá y a través de la cual vibra el sonido del verbo, y procedentes de la cual se desenvuelven las innumerables jerarquías de egos inteligentes, de seres así conscientes como semiconscientes, de percepción interna y de percepción externa, cuya esencia es fuerza espiritual, cuya sustancia son los elementos y cuyos cuerpos, cuando se necesita, son los átomos. Siendo el elemento primitivo de todo cuerpo material la fuerza, que no tiene ninguna de las características de la materia objetiva, puede, sí, concebirse, pero jamás ser objeto de una representación imaginativa. Aquello que existe fuera de nosotros de una manera absoluta son almas cuya esencia es la fuerza. Así pues, la realidad en el mundo manifestado está compuesta de una unidad de unidades, por decirlo así, inmaterial, desde nuestro punto de vista, e infinita. A estas las llama Leibniz monadas, la filosofía oriental jivas, al paso que el ocultismo, lo mismo que los cabalistas y los cristianos, les da una variedad de nombres. Para nosotros, como para Leibniz, ellas son la expresión del universo. Y cada punto físico no es sino la expresión fenomenal del punto metafísico noumenal. Su distinción entre la percepción externa y la percepción interna es la expresión filosófica, aunque oscurecida, de las enseñanzas esotéricas. Sus universos reducidos, de los que hay tantos como mónadas, es la representación caótica de nuestro sistema septenario con sus divisiones y subdivisiones. Para Spinoza, la sustancia es muerta e inactiva, pero para los poderes penetrantes de la mente de Leibniz, todo es actividad viviente y energía activa. Al sustentar esta opinión, se aproxima infinitamente más al Oriente que cualquier pensador de su tiempo y posterior a él. Su descubrimiento de que una energía activa forma la esencia de la sustancia, en un principio que le pone en relación directa con los videntes de Oriente. Para Leibniz, los átomos y los elementos son centros de fuerza, o más bien, seres espirituales cuya naturaleza misma es la acción. Pues las partículas elementales son fuerzas vitales que no actúan mecánicamente, sino por un principio interno. Son unidades incorpóreas, espirituales, sin embargo, sustanciales, pero no inmateriales, a nuestro juicio, inaccesibles a todo cambio externo, indestructibles por toda fuerza exterior. Las monadas de Leibniz difieren de los átomos en las particularidades que siguen, los cuales nos importa mucho tener presente, pues de otro modo no podremos ver la diferencia entre los elementos y la mera materia. Los átomos no se distinguen unos de otros, son ellos cualitativamente iguales, pero una mónada difiere de todas las demás mónadas cualitativamente, y cada una es un mundo particular para sí misma. No sucede lo mismo con los átomos. Ellos son absolutamente iguales, cuantitativa y cualitativamente, y no poseen individualidad propia. Además, los átomos, moléculas más bien, de la filosofía materialista, pueden considerarse extensos y divisibles, mientras que las monadas son meros puntos metafísicos e indivisibles.
Finalmente, y este es un punto en el que las mónadas de Leibniz se parecen mucho a los elementales de la filosofía mística, estas mónadas son seres representativos. Cada mónada refleja a todas las demás. Cada mónada es un espejo viviente del universo dentro de su propia esfera. Y notad bien esto, pues de ello depende el poder de estas mónadas poseen y la labor que pueden hacer por nosotros al reflejar el mundo. Las mónadas no son meros agentes reflectores pasivos, sino espontáneamente activas por sí mismas. Ellas producen imágenes de un modo espontáneo, lo mismo que el alma un sueño. Por lo tanto, en cada mónada puede el adepto leerlo todo, hasta el futuro. Cada mónada o elemental es un espejo que puede hablar. La filosofía esotérica, al enseñar un idealismo objetivo, aun cuando considera al universo objetivo y todo lo que hay en él como maya o ilusión temporal, traza una distinción práctica entre la ilusión colectiva, Mahamaya, desde el punto de vista puramente metafísico, y las relaciones objetivas en ella entre varios egos conscientes mientras dura esta ilusión. El adepto, por lo tanto, puede leer el futuro en una mónada elemental, pero para este fin tiene que reunir un gran número de ellas, pues cada mónada representa solo una porción del reino al que pertenece. Las mónadas no están limitadas al objeto, sino a la modificación del conocimiento del objeto. Todas tienden, confusamente, a lo infinito, al todo, pero están limitadas y se diferencian por los grados de claridad de su percepción. Una colección de mónadas podría representar simultáneamente los pensamientos de 2 millones de habitantes de París. Lo que Leibniz llama mónadas colectivamente en términos generales y dejando por de pronto las subdivisiones fuera de cálculo, pueden separarse en 3 huestes distintas, que, contadas desde los planos más elevados, son en primer lugar dioses o egos espirituales conscientes, los arquitectos inteligentes que trabajan con arreglo al plan en la mente divina. Luego vienen los elementales o mónadas que constituyen colectiva e inconscientemente los grandes espejos universales de todo lo que se relaciona con sus reinos respectivos. Y por último, los átomos o moléculas materiales que a su vez son animados por sus mónadas perceptivas, lo mismo que lo está cada una de las células de nuestro cuerpo. Hay multitudes de tales átomos animados que, a su vez, animan a las moléculas, una infinidad de monadas, o mejor dicho, elementales y fuerzas espirituales innumerables, sin mónada, pues son ellas puras incorporeidades, excepto bajo ciertas leyes, cuando toman una forma no necesariamente humana. ¿De dónde viene la sustancia que la reviste el organismo aparente que desenvuelve alrededor de sus centros? Las radiaciones informes, arupa, existen en la armonía de la voluntad universal, y siendo lo que llamamos la colectividad o agregado de la voluntad cósmica en el plano del universo subjetivo, unen entre sí a una infinidad de mónadas, cada una un espejo de su propio universo, e individualizan así en un momento dado una mente independiente, omnisciente y universal. Y por el mismo procedimiento de agregación magnética, crean para sí mismo cuerpos visibles, pues átomos y mónadas, asociados o disociados, simples o complejos, no son desde el momento de la primera diferenciación, sino los principios corpóreos, psíquicos y espirituales de los dioses, que a su vez son las radiaciones de la naturaleza primordial. De este modo, los poderes planetarios superiores aparecen a los ojos del vidente bajo 2 aspectos: el subjetivo como influencias y el objetivo como formas místicas que, bajo la ley kármica, se convierten en una presencia, el espíritu y la materia, siendo uno
como hemos dicho repetidamente. El espíritu es materia en el séptimo plano. La materia es espíritu en el punto más inferior de su actividad cíclica, y ambos son maya. Los átomos son llamados vibraciones en ocultismo y también colectivamente sonido. Esto no tiene que ver con el descubrimiento científico de Mr. Tyndall. Él señaló en el peldaño inferior de la escala del ser monádico todo el curso de las vibraciones atmosféricas, y esto constituye la parte objetiva del proceso de la naturaleza. Él ha encontrado y registrado la rapidez de su movimiento y de su transmisión, la fuerza de su choque, su acción vibratoria en el tímpano y la transmisión a los otolitos, etc., hasta que comienza la vibración del nervio auditivo y tiene lugar un nuevo fenómeno, el lado subjetivo del proceso, de la sensación del sonido. ¿Lo percibe él o lo ve? No, nos dicen, pues su especialidad es descubrir el modo de ser de la materia. Pero, ¿por qué no habría de verlo un psíquico o un vidente espiritual cuyo ojo interno estuviese abierto? Uno que pudiera ver a través del velo de la materia. Las ondas y ondulaciones de la ciencia son todas producidas por átomos que impulsan a sus moléculas a la actividad desde dentro. Los átomos llenan la inmensidad del espacio y por su continua vibración son aquel movimiento que mantiene en perpetua marcha las ruedas de la vida. En esa obra interna, los que producen el fenómeno natural llamado la correlación de las fuerzas, solo que en el origen de cada una de estas fuerzas se halla el noumeno consciente director de las mismas. Ángel o Dios, espíritu o demonio, poderes directores, aunque los mismos. Según lo han descrito los videntes, aquellos que pueden ver el movimiento de las multitudes interestelares y seguirlas clarividentemente en su evolución, son deslumbradoras, como copos de nieve virgen en la radiante luz del sol. Su velocidad es más rápida que el pensamiento, más de lo que el ojo físico de ningún mortal pudiera seguir, y a lo que puede juzgarse, dada la tremenda rapidez de su carrera, el movimiento es circular. Hallándose uno en una llanura abierta, especialmente en la cúspide de una montaña y mirando a la vasta bóveda celeste y a los espacios infinitos alrededor, toda la atmósfera parece iluminada por ellos, hallándose el aire empapado con estos deslumbradores relámpagos. A veces la intensidad de su movimiento produce resplandores como las luces del norte en las auroras boreales. El espectáculo es tan maravilloso que el vidente, al mirar en este mundo interno y sentir el paso de esos centros centelleantes, se llena de temor respetuoso ante el pensamiento de otros misterios aún mayores que yacen más allá y dentro de ese radiante océano. Y hasta aquí la segunda parte. Muchísimas gracias por este tiempo que habéis dedicado en pasaros por el canal.